chicos, hola chicas. Hoy os traigo la segunda parte de El que susurra en la oscuridad de Lovecraft, que ya su nombre me es raro y difícil de decir, pero de sus bichos aún más. Estoy un poco divagando. Bueno, leí la primera parte de este libro, fue una lectura bastante larga. Creo que esta también lo será. Si no, en este vídeo pues partido, porque es muy largo comparado con los que normalmente hace este cuento suyo. Y Daffer ASMR me pidió que lo acabara, y yo qué puedo hacer si me lo pide Daffer, pues intentar acabarlo, porque yo lo dejo todo a medias. Daffer, ya te aviso, es una cosa que igual no sabes de mí, pero lo dejo todo a medias, todo. Así que lo intentaré avanzar, aunque no creo que lo acabe, porque leí 2 capítulos y creo que tiene como 9. Así que ni os cuento. Además, como leo cortito, como leo lentito, yo ya me lo he leído en realidad, simplemente os lo voy a releer. Normalmente no me lo he leído y lo leo con vosotros, pero esta vez no podía esperar tanto, y yo no soy de grabar 2 vídeos seguidos, me es imposible. Así que yo ya sé lo que va a pasar. ¿Queréis spoiler? Y aquí no sale Cthulhu, o como yo lo llamo Chulu, que le hace mucha gracia Poison SMR pronuncia así, pero es que esto es para dislocarte la lengua algunos nombres, Pues nada, os leo un ratito y el próximo vídeo será otra cosa. Aún estoy pensando qué hacer porque tengo varias ideas en la cabeza, pero ya lo veréis. Empiezo por el capítulo número 3, que creo que es donde me quedé, y si no, pues me mataréis, y yo, pues nada, dejaré el canal porque me habréis matado. Hacia últimos de junio recibí la grabación, enviada desde Battleboro, ya que Ackley desconfiaba de la línea secundaria que discurría al norte de allí. Había comenzado a experimentar una creciente sensación de vigilancia, agravada por la pérdida de algunas de nuestras cartas, y hablaba mucho acerca de ciertas acciones insidiosas llevadas a cabo por hombres a los que consideraba instrumentos y agentes de las criaturas ocultas. El más sospechoso era el hosco granjero Walter Brown, que vivía solo en una casa medio derruida cerca de los bosques, y que a menudo había sido sorprendido merodeando por las esquinas de Battleboro, Bellows Falls, New Fane y South Londonderry, de la manera más inexplicable y aparentemente inmotivada. Estaba convencido de que la voz de Brown era una de las que había oído en cierta ocasión en el curso de una terrible conversación, y una vez había encontrado una huella de pie o garra cerca de la casa de Brown que podía tener la más siniestra de las explicaciones. Se hallaba curiosamente cerca de las propias huellas de Brown, huellas que se dirigían hacia ella. Así que la grabación fue enviada desde Battleboro, a donde Ackley llegó en su automóvil por las desérticas carreteras secundarias de Vermont. En la nota adjunta confesaba que empezaba a tener miedo de esas carreteras y que ya ni siquiera se atrevía a ir a Townshend en busca de elementos excepto en pleno día. Seguía repitiendo que no era conveniente saber demasiado a menos que se viviera muy lejos de aquellas silenciosas y misteriosas colinas. Pronto se trasladaría a California para vivir con su hijo, aunque le resultaba muy difícil abandonar la casa donde se centraban todos sus recuerdos y sentimientos ancestrales. Antes de oír la grabación en el aparato comercial que tomé prestado del edificio de la administración de la universidad, repasé cuidadosamente todas las explicaciones que Ackley me facilitaba en sus diversas cartas. Me había dicho que esta grabación se obtuvo hacia la 1 de la madrugada del 1 de mayo de 1915, cerca de la entrada cerrada de una cueva donde la frondosa ladera occidental de la montaña oscura
se levantaba sobre el pantano de Lee. Aquel lugar siempre había estado insólitamente poblado de extrañas voces, y esta fue la razón de que llevara el fonógrafo, el dictáfono y el cilindro virgen para recuperar los resultados. Anteriores experiencias le habían convencido de que la víspera del 1 de mayo, la espantosa noche del sábado procedente de la secreta leyenda europea, sería más fructífera que cualquier otra fecha, y no quedó decepcionado. Sin embargo, valía la pena mencionar que nunca volvió a oír voces en ese lugar concreto. A diferencia de casi todas las voces oídas en el bosque, la sustancia de la grabación podía calificarse de ritual e incluía una voz palpablemente humana que Ackley nunca fue capaz de identificar. No era la voz de Brown, ya que parecía pertenecer a un hombre más culto. No obstante, la segunda voz era el verdadero enigma de la cuestión, pues se trataba del detestable zumbido que no tenía semejanza con la humanidad a pesar de las palabras humanas que pronunciaban con buena gramática inglesa y acento erudito. El fonógrafo y el dictáfono no funcionaron con la perfección que era de desear, y eso había sido una gran desventaja a causa de la naturaleza amortiguada del ritual. Así que la conversación recogida era muy fragmentaria. Ackley me había enviado un informe de lo que creía que eran las palabras articuladas y le di un nuevo vistazo mientras preparaba el aparato. El texto, más que abiertamente horrible, podía calificarse de oscuramente misterioso, aunque el conocimiento de su origen y forma de obtención le conferían todo el horror que las palabras seguramente poseían. Lo transcribiré en su totalidad y tal como lo recuerdo, y estoy seguro de recordarlo a la perfección, no solo por haber leído el informe, sino por haber escuchado la grabación en sí una y otra vez. No es algo que pueda olvidarse fácilmente. Sonidos confusos. Una voz humana culta y masculina. Es el señor del bosque, incluso para... y los dones de los hombres de Leng, tanto de los pozos de la noche hasta los abismos del espacio, como desde los abismos del espacio hasta los pozos de la noche. Los elogios del gran Chul, Chacho-Ua, y de aquel que no puede nombrarse. Bueno, pues será uno de estos porque yo no puedo nombrar ninguno. Elogios para todos ellos, y la abundancia para la cabra negra de los bosques. Ia Shub-Nigurat, la cabra con 1.000.000 de jóvenes. Zumbido en imitación de la voz humana. Ia Shub-Nigurat, la cabra negra de los bosques con 1.000.000 de jóvenes. Voz humana. Y sucedió que el señor de los bosques, estando 7 y 9, bajando los escalones de Onix, tributos para él en el abismo, Adazot, aquel de quien tú nos has enseñado maravillas. En las alas de la noche, más allá del espacio, más allá de... hacia aquel de quien Yugoth es el hijo menor, volando solo en el negro éter al borde. Zumbido. Salen entre los hombres y encuentran el camino, que aquel que se halla en el abismo puede conocer. Aniar-Lozopet, el omnipotente mensajero, deben comunicarse todas las cosas, y él adoptará la apariencia de los hombres, la máscara de cera y la túnica que todo lo oculta, y descenderá del mundo de los 7 soles para burlarse de... Voz humana. Nial-Azozeb, el gran mensajero, portador de una extraña alegría para Yugoth a través del espacio, padre del 1.000.000 de los favorecidos, caminante entre... Conversación interrumpida por final del cilindro. Tales eran las palabras que oiría cuando pusiera el fonógrafo en marcha. Con genuino temor y desgana apreté la palanca y oí los preliminares rasguños del zafiro, alegrándome de que las primeras palabras, confusas y fragmentarias, perteneciesen a una voz humana, una voz suave y educada con acento aparentemente bostoniano, y que desde luego no era propio de los habitantes de las colinas de Vermont. Al escuchar las sentencias exasperantemente débiles, comprobé que eran idénticas a las transcritas por Ackley.
La voz suave bostoniana entonaba: «Ya, Shub Niggurath, la cabra con 1.000.000 de jóvenes». Y entonces oí la otra voz. Incluso ahora me estremezco al recordar cómo me impresionó, a pesar de que ya estaba preparado gracias a las descripciones de Ackley. Aquellos a quienes desde entonces he descrito la grabación afirman no encontrar en ella más que impostura barata o demencia, pero estoy seguro de que pensarían de otro modo si hubieran tenido el detestable objeto o leído la correspondencia de Ackley, especialmente aquella terrible y enciclopédica segunda carta. Realmente es una verdadera lástima que no desobedeciera a Ackley e hiciera escuchar el disco a otras personas. También es una verdadera lástima que todas sus cartas se hayan perdido. Para mí, con la impresión directa de los sonidos y mi conocimiento de las circunstancias ambientales, la voz era una cosa monstruosa. Sucedía velozmente a la voz humana en una contestación de ritual, pero a mí me pareció un morboso eco que se abría paso entre inimaginables abismos desde inimaginables infiernos exteriores. Ya hace más de 2 años desde que escuché por última vez aquel blasfemo cilindro de cera, pero en este momento y en todo momento aún puedo oír ese débil y perverso sonido tal como la primera vez. Ya, Shub Niggurath, la cabra negra de los bosques con 1.000.000 de jóvenes. Pero aunque esa voz esté siempre en mis oídos, todavía no he sido capaz de analizarla lo bastante bien como para dar una descripción gráfica. Era como el monótono zumbido de algún repugnante y gigantesco insecto que se hubiera adaptado a la lengua articulada de una especie distinta. Y estoy completamente seguro de que los órganos que lo producían no tenían semejanza alguna con los órganos vocales del hombre, ni siquiera con los de un mamífero cualquiera. Existían ciertas singularidades de timbre, gama y armonía que situaban este fenómeno completamente fuera de la esfera de humanidad y vida terrestre. Su súbita aparición, aquella primera vez, casi me trastornó y oí el resto del disco en una especie de aturdimiento abstraído. Cuando llegó el pasaje de zumbidos más largo, se produjo una aguda intensificación de esa sensación de blasfema infinidad que ya había observado a lo largo del pasaje anterior y más corto. Al final, el disco terminaba bruscamente durante un párrafo de excepcional claridad pronunciado por la voz humana y bostoniana, pero yo permanecí mirando estúpidamente a lo lejos hasta mucho después de que el aparato se hubiera detenido automáticamente. No es necesario decir que escuché la grabación muchas otras veces y que hice exhaustivos intentos para analizarla y comentarlo con Ackley. Sería inútil y alarmante repetir aquí las conclusiones a que ambos llegamos, pero sí quiero declarar que estuvimos de acuerdo en creer que habíamos hallado una pista respecto al origen de una de las costumbres primordiales más repulsivas de las misteriosas religiones antiguas de la humanidad. También nos convencimos de que existían viejas y elaboradas alianzas entre las ocultas criaturas exteriores y ciertos miembros de la raza humana. No nos fue posible adivinar lo amplias que eran estas relaciones, ni si su estado actual era comparable a su estado de siglos anteriores, pero de todos modos poseíamos un campo suficiente para interminables especulaciones. Parecía haber un horrible e inmemorial nexo de unión en varias etapas definitivas entre el hombre y el infinito. Las blasfemias que aparecieron en la Tierra, según pudimos suponer, procedían del oscuro planeta Yugoth, en el límite del sistema solar, pero este solo era la populosa avanzada de una temible raza interestelar cuyo remoto origen debía encontrarse mucho más allá del continuo espacio-tiempo formulado por Einstein o del universo conocido. Mientras tanto, seguimos hablando de la piedra negra y la mejor forma de enviarla a Arkham. Ackley no creía en la conveniencia de que yo fuera a visitarla en el escenario de sus horribles estudios. Por una u otra razón, Ackley temía confiar el objeto a cualquier medio de transporte habitual. Su decisión final consistió en llevarlo hasta Bellow Falls y facturarlo en la línea de Boston a Maine que pasaba por King, Winchendon y Fitchburg, a pesar de que esto le obligaba a conducir por caminos más solitarios y montañosos que la carretera principal de Battleboro.
Dijo que se había fijado en un hombre que me rodeaba por los alrededores de la oficina del ferrocarril de Battleboro cuando envió la grabación, y que sus acciones y expresión no le parecieron nada tranquilizadoras. Este hombre se mostró demasiado ansioso por hablar con los empleados y tomó el tren donde iba la grabación. Ackley me confesó que no estuvo seguro de que llegara a su destino hasta que yo le notifiqué que lo había recibido. Más o menos en esta época, la segunda semana de julio, se extravió otra carta mía. Enterándome de ello por un ansioso mensaje de Ackley, fue cuando me rogó que no le escribiera más a Townshend, sino que le dirigiese toda la correspondencia a la lista de correos de Battleboro, a donde iría frecuentemente en su automóvil o en el autocar de línea que en esos últimos tiempos había sustituido al ferrocarril en el transporte de viajeros. Me di cuenta de que cada vez parecía más nervioso, pues hablaba mucho acerca de los crecientes ladridos de los perros en las noches sin luna, y de las nuevas huellas de garras que a veces encontraba en el camino y en el barro que cubría la parte trasera de la granja cuando llegaba la mañana. En una ocasión me confesó haber visto una verdadera infinidad de huellas que discurrían paralelamente a otra línea de huellas de perros, y me envió una fotografía realmente alarmante para demostrarlo. Esto ocurrió tras una noche en que los perros aullaron y ladraron más de lo normal. El miércoles 18 de julio por la mañana recibí un telegrama de Bellows Falls en el cual Ackley decía que enviaba la Piedra Negra por el tren número 5508 de la Boston and Maine, cuya partida de Bellows Falls estaba fijada para las 12:15 del mediodía y llegaba a la estación del norte de Boston a las 4:12 de la tarde. Calculé que como mínimo no estaría en Arkham hasta el mediodía siguiente, y por lo tanto me quedé todo el jueves por la mañana en casa. Pero no recibí nada, y cuando telefoneé a la oficina del ferrocarril me informaron de que no había ningún paquete para mí. Mi siguiente acto, realizado bajo una creciente alarma, fue hacer una llamada de larga distancia a la estación del norte de Boston, y apenas me sorprendió enterarme de que mi envío no había aparecido. El tren número 5508 había llegado con solo 35 minutos de retraso el día anterior, pero no contenía ninguna caja dirigida a mí. Sin embargo, el empleado me prometió iniciar una investigación al respecto, y terminé el día escribiendo una carta a Ackley para explicarle la situación. Por la tarde del día siguiente, y con loable prontitud, el agente de la oficina de Boston me telefoneó para informarme de los hechos. Al parecer, el funcionario encargado de los envíos postales del número 5508 recordó un incidente que podía tener mucho que ver con la pérdida de la caja. Una discusión con un hombre de voz muy peculiar, delgado, moreno y de aspecto ordinario, cuando el tren estaba detenido en Keene, New Hampshire, poco después de la 1. Declaró que el hombre parecía muy estirado al reclamar una caja grande que afirmaba estar esperando, pero que no se hallaba en el tren ni constaba en los libros de la compañía. Dio el nombre de Stanley Adams y tenía una voz tan monótona que el empleado se sintió anormalmente soñoliento y aturdido mientras la escuchaba. El empleado no recordaba con exactitud cómo había terminado la conversación, pero se acordaba de que recobró la plena conciencia de sus actos cuando el tren se puso en marcha. El agente de Boston añadió que este funcionario era un joven de absoluta integridad y confianza, magníficos antecedentes y larga permanencia en la compañía. Aquella tarde fui a Boston para interrogar al empleado en persona, una vez hubo obtenido su nombre y dirección en la oficina. Era un muchacho franco y simpático, pero enseguida vi que no podría añadir nada a su relato original. Lo más extraño era que ni siquiera creía poder reconocer al curioso individuo en el caso de volver a verlo. Como me di cuenta de que no tenía más que decir, regresé a Arkham y permanecí levantado toda la noche escribiendo cartas a Ackley, a la compañía del ferrocarril, al departamento de policía y a la gente de la estación de Keene. Intuía que el hombre de extraña voz que tanto había afectado al funcionario debía de haber jugado un papel fundamental en el siniestro asunto, y confiaba en que los empleados de la estación de Keene y los archivos de la oficina de telégrafos revelasen algo de él, de cómo había llevado a cabo el interrogatorio y de cuándo y dónde lo hizo. No obstante, debo admitir que ninguna de mis investigaciones sirvió de nada.
Es verdad que el hombre de la extraña voz fue visto en la estación de King a primera hora de la tarde del 18 de julio, y uno de los viajeros parecía relacionarle vagamente con una caja grande, pero nadie le conocía, y desde entonces no habían vuelto a verle. No había ido a la oficina de telégrafos ni recibido mensaje alguno, y tampoco poseían ninguna evidencia concluyente de que la piedra negra se hallara en el 5508. Como es natural, Ackley me ayudó a realizar estas investigaciones e incluso hizo el viaje hasta King para interrogar a todos los que trabajaban en la estación. Pero su actitud respecto a lo sucedido era más fatalista que la mía. Parecía atribuir la pérdida de la caja a la siniestra y amenazadora realización de inevitables tendencias y no abrigaba ninguna esperanza de recuperarla. Habló de los indudables poderes telepáticos e hipnóticos de las criaturas que poblaban las colinas y sus agentes, y en una de sus cartas insinuaba que no creía que la piedra se encontrara todavía en este mundo. Por mi parte, yo estaba sumamente irritado, pues confiaba en que los borrosos jeroglíficos me proporcionarían finalmente la posibilidad de descubrir algo sorprendente. El asunto habría llegado a obsesionarme si las siguientes cartas de Ackley no hubieran tratado sobre una nueva fase del horrible problema, que enseguida reclamó toda mi atención. Vale, ese es el capítulo 3. Yo creo que seguiré, pero voy a beber un poco porque... Aquí empieza el capítulo 4. Las criaturas desconocidas, me escribía Ackley con una caligrafía alarmantemente trémula, habían empezado a rodearle con un nuevo grado de determinación. Los ladridos nocturnos de los perros, siempre que no había luna, se habían convertido en algo espantoso, e incluso trataron de impedirle el paso a través de los solitarios caminos que debía recorrer durante el día. El 2 de agosto, cuando iba al pueblo en su automóvil, encontró un tronco de árbol atravesado en la carretera, en un punto donde ésta discurría entre un frondoso bosque, y los furiosos ladridos de los dos grandes perros que lo acompañaban le confirmaron la existencia de un peligro oculto no muy lejos. Ni siquiera se atrevía a imaginar lo que habría sucedido si no hubiera llevado los perros consigo, pero ahora nunca salía sin 2 o 3 de sus leales y fieros canes. El 5 y el 6 de agosto volvió a tener problemas en la carretera. En una ocasión fue una bala que rozó la carrocería del automóvil, y en la otra fue el ladrido de los perros que le avisó de una presencia en el bosque. El 15 de agosto recibí una carta desesperada que me trastornó extraordinariamente, haciéndome desear que Ackley olvidara sus reticencias y acudiera en busca de la ayuda de la ley. Durante la noche del 12 al 13 habían ocurrido terribles sucesos. Balas volando en torno a la granja, y 3 de los 12 enormes perros hallados muertos de un disparo a la mañana siguiente. Había centenares de huellas de garras en el camino, y las huellas humanas de Walter Brown entre ellas. Ackley había telefoneado a Battleboro para encargar más perros, pero la comunicación se interrumpió antes de que pudiera decir gran cosa. Después fue a Battleboro en automóvil y averiguó que el cable telefónico había sido cortado en un punto de las desérticas colinas al norte de Newfane. Pero él regresaba a su casa con 4 magníficos perros nuevos y varias cajas de municiones para su rifle de repetición. La carta estaba escrita en la oficina de correos de Battleboro y me llegó sin retraso. Mi actitud frente a la cuestión degeneraba rápidamente del interés científico al interés personal. Tenía miedo por Ackley en su remota y solitaria granja, y un poco de miedo por mí mismo a causa de mi ya definitiva conexión con el extraño problema de la colina. Las criaturas avanzaban. ¿Irían a alcanzarme y absorberme? En respuesta a su carta le apremié para que buscase ayuda, e insinué que en caso contrario lo haría yo mismo. Hablé de ir a Vermont en persona a pesar de sus deseos, y de ayudarle a explicar la situación ante las autoridades competentes. Sin embargo, no tardé en recibir un telegrama de Bellow Falls que decía así: agradezco su proposición, pero no puedo hacer nada. No emprenda acción alguna porque solo redundaría en perjuicio de ambos. Sigue explicación.
Henry Ackley. Pero el asunto continuaba agravándose. Tras mi respuesta al telegrama recibí una temblorosa nota de Ackley con la sorprendente noticia de que no solo no había enviado el telegrama, sino que no había recibido mi carta anterior a este. Apresuradas investigaciones realizadas por el Envelope Falls dieron como resultado que el mensaje fue depositado por un hombre moreno y voz curiosamente monótona, aparte de lo cual no le fue posible averiguar nada más. El empleado le enseñó el texto original que garabateó en lápiz el propio remitente, pero la caligrafía le era totalmente desconocida. Digno de mención era el hecho de que la firma estuviese mal deletreada, Ackley sin la segunda E. Era inevitable hacer ciertas conjeturas, pero él se abstuvo de hacerlas en medio de aquella evidente crisis. Me informaba de la muerte de más perros y la adquisición de otros, así como de los tiroteos que se habían convertido en una invariable característica de las noches sin luna. Las huellas de Brown y las huellas de por lo menos una o dos figuras humanas más se veían con regularidad entre las huellas de garras del camino y la parte trasera de la granja. Ackley admitía que era un asunto bastante grave y que probablemente no tardaría en ir a vivir con su hijo a California, aunque no pudiese vender la casa. Pero no le resultaba fácil abandonar el único lugar que podía considerar realmente como un hogar. Intentaría quedarse un poco más, quizá lograr ahuyentar a los intrusos, especialmente si renunciaba a seguir descubriendo sus secretos. Al escribir inmediatamente a Ackley, le renové mis ofertas de ayuda y volví a hablarle de hacerle una visita y ayudarle a convencer a las autoridades del peligro en que se hallaba. En su contestación parecía menos contrario a este plan de lo que su pasada actitud habría permitido suponer, pero decía que prefería guardar un poco más, lo suficiente para ordenar sus cosas y reconciliarse con la idea de abandonar su amado lugar de nacimiento. La gente miraba con desconfianza sus estudios y especulaciones, y creía que lo mejor era marcharse sin provocar un escándalo y dar lugar a que se dudara de su cordura en toda la región. Admitía que ya estaba harto, pero deseaba irse con dignidad. Recibí esta carta el 28 de agosto y la contesté con otra tan alentadora como me fue posible. Aparentemente logré el objetivo que me proponía, ya que Ackley tenía menos horrores que notificar cuando me respondió en mi nota. Sin embargo, no se mostraba demasiado optimista y creía que la desaparición de las criaturas se debía únicamente a la luna llena. Esperaba que no hubiera muchas noches nubladas y hablaba vagamente de trasladarse a Battleboro cuando la luna cambiara de ciclo. Volví a escribirle con la intención de animarle, pero el 5 de septiembre recibí un nuevo comunicado que evidentemente se había cruzado con mi última carta, y a este no pude responderle con tanto optimismo. En vista de su importancia, creo que lo mejor es transcribirlo íntegramente tal como lo recuerdo. Decía: lunes. Querido Wilmer, una postdata bastante desalentadora a mi última carta. Anoche estuvo muy nublado, aunque no llovió, y no vimos ni un solo rayo de luna. La situación empeora y creo que el final está cerca, a pesar de lo que esperábamos. Después de medianoche oí algo que aterrizaba en el tejado de la casa y todos los perros corrieron hacia allí para ver lo que era. Oí que daban vueltas a la casa hasta que uno consiguió subir al tejado desde un alero bajo. Hubo una lucha terrible y oí un horroroso zumbido que jamás olvidaré. Después percibí un olor repugnante. Casi al mismo tiempo varias balas entraron por la ventana y estuvieron a punto de alcanzarme. Creo que el grueso de las criaturas de la colina se aproximó a la casa cuando los perros acudieron al tejado. Todavía no sé lo que ocurrió allí, pero me temo que las criaturas estén aprendiendo a dominar sus alas. Apagué la luz y utilicé las ventanas como troneras y disparé en todas direcciones apuntando el rifle bastante alto para no alcanzar a los perros. Esto puso fin al asunto, pero por la mañana he encontrado grandes charcos de sangre en el patio, junto a otros charcos de una viscosa sustancia verde que olía espantosamente mal. He subido al tejado y allí había más sustancia viscosa. 5 de los perros estaban muertos. Temo haber matado yo mismo a uno al apuntar demasiado bajo, pues tenía un disparo en la espalda. Ahora estoy arreglando los cristales rotos y enseguida iré a Battleboro para comprar más perros.
Los encargados de la perrera creerán que estoy loco. Pronto volveré a escribirle. Tengo la intención de irme dentro de 1 o 2 semanas, aunque me pongo enfermo solo de pensarlo. Apresuradamente, Ackley. Pero esta no fue la única carta de Ackley que se cruzaría con la mía. A la mañana siguiente, el 6 de septiembre, llegó otra. Esta vez un frenético garabato que me puso muy nervioso y me desorientó absolutamente en cuanto a lo que debía hacer o decir. Creo que en esta ocasión también es mejor transcribir el texto tal como lo recuerdo. Martes. Las nubes no se levantaron, así que tampoco hubo luna. De todos modos empieza a entrar en cuarto menguante. Electrificaría los alrededores de la casa e instalaría un reflector si no supiera que cortarían los cables tan pronto como los hubiese arreglado. Creo que voy a volverme loco. Es posible que todo lo que le haya escrito hasta ahora sea un sueño o el fruto de la locura. Antes ya era bastante grave, pero esta vez es demasiado. Anoche me hablaron con esa voz que parece un zumbido y me dijeron cosas que no me atrevo a repetirle. Los oí claramente por encima de los ladridos de los perros, y una vez que estos ahogaron su mensaje, una voz humana los ayudó. No se mezcle en esto, Wilmar. Es peor de lo que usted o yo suponíamos. Ahora ya no me dejarán ir a California. Quieren llevarme con vida, o lo que teórica y mentalmente se entiende por vida, no solo a Yugoth, sino más lejos, más allá de la galaxia y posiblemente más allá del último borde curvado del espacio. Les he dicho que iría donde quisieran, o en la horrible forma que pretenden hacerlo, pero me temo que sea inútil. Mi casa está tan apartada que tanto pueden venir de día como de noche, y no tardarán mucho. Otros 6 perros muertos, e infinidad de presencias a lo largo de las zonas frondosas del camino al ir hoy a Battleboro. Me equivoqué al tratar de enviarle la grabación a la Piedra Negra. Lo mejor es destruir el cilindro antes de que sea demasiado tarde. Mañana volveré a escribirle unas líneas si aún estoy aquí. Me gustaría poder arreglar mis libros y demás pertenencias y trasladarme a Battleboro. Me iría sin nada si pudiera, pero algo en el subconsciente me lo impide. Puedo ir a Battleboro, donde seguramente estaría a salvo, pero allí me siento tan prisionero como en esta casa, y me parece que no llegaría mucho más lejos aunque lo dejara todo y lo intentase. Es horrible. No se mezclen esto. Atentamente, Ackley. La noche después de recibir esta terrible carta, no pude conciliar el sueño y abrigué enormes dudas respecto al grado de cordura de Ackley. La esencia de la nota era verdaderamente absurda, pero la forma de expresarse, en vista de todo lo que había sucedido con anterioridad, parecía alarmantemente verídica. No intenté siquiera contestarle, pues pensé que lo mejor era esperar hasta que Ackley tuviera tiempo de responder a mi última comunicación. Recibí esta respuesta al día siguiente, pero las novedades que incluía eclipsaban cualquier punto mencionado en la carta nominalmente respondida. Aquí está lo que recuerdo del texto, garabateando y confuso debido a una frenética y apresurada composición. Miércoles. Recibí su carta, pero es inútil seguir discutiendo. Estoy plenamente resignado. Creo que ni siquiera tendré la fuerza de voluntad necesaria para tratar de ahuyentarlos. No podría escapar aunque me decidiera a abandonarlo todo y huir. Me alcanzarían. Ayer recibí una carta suya. Un hombre de RFD me la trajo cuando ya estaba en Battleboro. Está escrita y matasellada en Bellows Falls. Dice lo que quieren hacer conmigo. No puedo repetirlo. Usted también corre peligro. Destruye la grabación. Las noches siguen nubladas y la luna no aparece. Me gustaría atreverme a pedir ayuda. Quizás eso me hiciera recobrar algo de mi perdida fuerza de voluntad. Pero en el caso de que alguien quisiera venir, creerían que estoy loco a menos que hubiese alguna prueba. No puedo pedir a nadie que venga sin tener una razón concreta. Hace muchos años que no tengo relaciones con mis vecinos. Pero aún no le he dicho lo peor, Wilmar. Prepárese para leer esto, porque estoy seguro de que le impresionará. Sin embargo, es la verdad. Se trata de lo siguiente. He visto y tocado a una de las criaturas o parte de una de las criaturas. Dios mío, es espantoso. Estaba muerta, naturalmente. Uno de los perros la atacó y esta mañana la he encontrado cerca de la perrera.
He intentado salvarla en el leñero para convencer a la gente de lo ocurrido, pero se ha evaporado a las pocas horas. No ha quedado nada. Seguramente recordará que todas las criaturas que flotaban en los ríos solo fueron vistas la primera mañana después de la inundación. Y ahora viene lo peor. Traté de fotografiarla para que usted la viera, pero al revelar la película no había nada visible a excepción del leñero. ¿De qué podía estar hecha la criatura? Yo la he visto y tocado, y todas dejan huellas. Tienen que estar hechas de materia, pero ¿de qué clase de materia? Resulta imposible descubrir su forma. ¿Era un gran cangrejo con multitud de carnosas anillas o nudos piramidales de una sustancia gruesa y correosa recubierta por tentáculos en el lugar de la cabeza? La viscosa sustancia verde es su sangre o jugo, y a cada minuto que pasa llegan otras a la tierra. Walter Brown ha desaparecido. Nadie le ha visto merodear por los lugares donde solía estar, ni por los alrededores del pueblo. Quizá le haya alcanzado con uno de mis disparos, aunque esas criaturas siempre parecen llevarse a sus muertos y heridos. Esta tarde he llegado a la ciudad sin novedad, pero temo que empiezan a mantener la distancia porque están seguros de mí. Le escribo desde la oficina de correos de Battleboro. Esto puede ser el adiós. Si lo es, escriba a mi hijo George Goodenough Ackley, Pleasant Street 176, San Diego, California. Pero no venga. Escriba al muchacho si está una semana sin recibir noticias mías y lea los periódicos para saber lo que ha ocurrido. Ahora voy a jugar mis dos últimas cartas, si es que me queda la fuerza de voluntad necesaria. Primero intentaré eliminar a las criaturas con gas venenoso. Tengo las sustancias químicas requeridas y he hecho máscaras para mí y los perros. Si eso no da resultado, llamaré al comisario. Pueden encerrarme en un manicomio si lo desean. Sería mejor que lo que las otras criaturas pretenden hacer. Quizá logre que presten atención a las huellas que rodean la casa. Son borrosas, pero las encuentro todas las mañanas. Sin embargo, supongamos que la policía dijera que las he hecho yo mismo. Todos creen que soy una persona extraña. Puedo intentar que un policía se quede toda la noche aquí y lo compruebe por sí mismo, aunque lo más probable sería que las criaturas lo averiguasen y no se acercasen esa noche. Cortan los cables siempre que trato de telefonear por la noche. Los empleados de la compañía lo encuentran muy raro y podrían testificar en mi favor si no imaginan que lo he hecho yo mismo. Ya hace una semana que no he hecho nada para que los arreglen. También podría lograr que algunos ignorantes testificaran en mi favor respecto a la verdad de los horrores, pero todo el mundo se ríe de lo que dicen y de todos modos hace tanto tiempo que no se acercan por aquí que no están al corriente de los nuevos sucesos. Ninguno de esos granjeros querría venir hasta aquí ni por todo el oro del mundo. El cartero oye lo que comentan y se burla al contármelo. Dios mío, si me atreviera a decirle que tienen razón, creo que le llamaré la atención sobre las huellas, pero suele venir por la tarde y a esa hora ya se han borrado todas. Si conservara una de ellas poniendo una caja encima, seguramente pensaría que era una broma o algo parecido. Ojalá no me hubiera convertido en el ermitaño que soy. La gente no habría dejado de venir a verme. Nunca me he atrevido a enseñar la piedra negra y las fotografías, ni a hacer oír la grabación más que a los ignorantes de los alrededores. Los demás habrían dicho que yo mismo lo había falsificado, y no habrían hecho otra cosa más que reír. Pero todavía puedo tratar de enseñar las fotografías. Muestran claramente las huellas de garras a pesar de que las criaturas que las hicieran no puedan ser fotografiadas. Qué lástima que nadie más viese aquella criatura esta mañana antes de que se disolviera en la nada. Pero no sé por qué me preocupo. Después de lo que he sufrido, un manicomio es tan buen lugar como otro cualquiera. Los médicos pueden contribuir a hacerme abandonar esta casa, y eso es lo único que me salvaría. Escriba a mi hijo George si no le envío más noticias. Adiós. Destruya la grabación y no se mezcle en eso. Afectuosamente, Ackley. La verdad es que esta carta me sumió en el más negro de los horrores. Ni supe que debía contestar, así que garabateé algunas incoherentes frases de aliento y las envié por correo certificado. Recuerdo que aconsejé a Ackley que se trasladase inmediatamente a Battleboro y que se colocara bajo la protección de las autoridades, añadiendo que yo iría a esa ciudad con la grabación
y le ayudaría a convencer al tribunal de su cordura. Creo que también le dije que ya era hora de avisar a la gente respecto a las criaturas infiltradas entre nosotros. Puede observarse que en este momento de tensión, mi propia creencia en todo lo que Ackley me había contado y confiado era prácticamente total, aunque todavía pensara que su imposibilidad para tomar una fotografía del monstruo fallecido no se debía a ningún misterio de la naturaleza, sino a un fallo producido por su excitación. Y ahora sí, hemos leído el capítulo número 4. Ahora evidentemente vendría el 5. No dudo de vuestra capacidad de saber los números. Y lo dejaré aquí. Más que nada, yo me he dado sueño a mí mismo, cosa que no me cuesta nada. No paro de dormir y es tarde.